la parte operativa, ¿cierto? De la funcionalidad de estos equipos. Ahí estamos. Entonces esto es lo que veríamos, esta sería la parte 2, ¿cierto? De los relés, la clase de relé. Como conversábamos recién, ya vimos la parte constructiva de los relés, vimos la parte, a ver, espérenme un poquitito, vimos la parte constructiva y la parte de los tiempos de los relés, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día vamos a ver un poquitito de acuerdo a las funciones que tienen estos equipos, algunas, por supuesto, algunas de las funciones. ¿Ah? Vimos, ¿cierto?, que hay relés de temperatura, de presión súbita, hay relés que miden también los gases que se producen en el aceite de los transformadores. ¿Ah? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son algunas de las aplicaciones. Recordemos brevemente, ¿cierto?, que los relés de protección detectan las fallas, detectan las perturbaciones y permiten iniciar, ¿cierto?, una orden de desconexión que puede ser de una línea, puede ser un transformador, una barra, puede ser un generador también. Dentro de esto, ¿cierto?, ¿cuáles se pueden citar? Aquí tenemos, por ejemplo, los de sobrecorriente, entendiendo que por sobrecorriente tenemos las sobrecargas y los cortocircuitos. Sobrecarga es cuando el equipo está trabajando por sobre el valor nominal. Por lo tanto, perfectamente se puede ajustar para operar con sobrecarga un equipo, no necesariamente que esté en una condición de falla. Obviamente, si tenemos un cortocircuito, el equipo tiene que abrir inmediatamente, sí o sí. ¿Ah? Tenemos también las protecciones del tipo diferenciales. Tenemos las de distancia, las direccionales. Estas trabajan un poquito juntas, las de distancia con las direccionales. Dice, cada vez que operan, dan la orden de desconexión de los interruptores, de los equipos de protección. Ya, esa es la idea. Este es un sistema autónomo, que obviamente tiene que supervigilar que todo esté funcionando de acuerdo a ciertos parámetros. Los relés de sobrecorriente, dice, son los más utilizados en subestaciones. Tenemos, aparte de otros elementos que también verifican lo que son las fallas de sobrecorriente, son los fusibles, que son altamente utilizados. Dice, y en instalaciones eléctricas también del tipo industriales, suelen tener disparo instantáneo y temporizado. Por ejemplo, si tenemos una subestación y la falla se produce cerca de la barra de la subestación. Mientras más cerca el cortocircuito esté de la subestación, los niveles de cortocircuito van a ser más altos. Por lo tanto, el que necesitamos nosotros que pueda operar ahí es la unidad instantánea. Eso quiere decir que rápidamente se despeje la falla para evitar cualquier tipo de anomalía, ¿cierto?, dentro de los equipos que tenemos ahí. Y en la medida que nos vamos alejando, ¿cierto?, nos vamos alejando de la subestación, nos vamos a encontrar que los niveles de cortocircuito van a ir disminuyendo. Por lo tanto, ahí podemos hacer, ¿cierto?, el disparo temporizado. Voy a repetir. Entonces, para fallas muy cercanas a la subestación, lo importante ya es que opere la unidad instantánea. Pero cuando ya nos alejamos de la subestación, estamos, ¿cierto?, disminuyendo los niveles de cortocircuito. Por lo tanto, ahí que opere la unidad temporizada anda bastante bien. Dice, bobinas de corriente de 4 a 16 amperes. Este es por el lado del secundario, del secundario del transformador de corriente, para lo que son las fallas de fase. Y de 0,5 a 2 amperes, ya para las fallas de tierra, que se llaman corrientes residuales. Las fallas a tierra se les llama corrientes residuales.
o también nosotros las conocemos como las corrientes de secuencia cero. Bueno, estos relés, dice, se calibran para que operen con señales de corriente por encima del valor máximo de la corriente nominal del circuito o equipo protegido. Eso quiere decir, muchas veces, por ejemplo, la corriente mínima de operación, lo que llamábamos anteriormente el pick-up, ¿cierto? Se puede ajustar al 20% por sobre la corriente nominal. Eso quiere decir al 120% opere. Esa es más o menos la lógica de lo que está diciendo aquí. En condiciones de cortocircuito máximo, deben proporcionar una buena coordinación de la secuencia de disparo, de los interruptores que controlan los diferentes tramos de una línea de distribución. Y aquí nuevamente tenemos el concepto de coordinación, ¿cierto? Que de acuerdo a lo que estuvimos viendo en las clases precedentes, las clases previas, se da coordinación cuando nuestro sistema de protecciones tiene sensibilidad y tiene selectividad. Sensibilidad, selectividad. Y obviamente entra también el concepto de lo que es el respaldo. Por otro lado, tenemos las protecciones diferenciales. Dice que se basan en la comparación de las corrientes que entran y las corrientes que salen de un equipo, valiéndose también de transformadores de corriente. Su aplicación está limitada exclusivamente por la distancia, ¿cierto? Porque los cables que van conectados en los secundarios van a tener que recorrer en algunos casos muchas distancias, agregando carga, que se llama el burden o el burden. Ese es más o menos el concepto. Veamos acá algunos diagramas para irlos explicando. Aquí tenemos la protección, ¿cierto? En este caso de acá, estamos protegiendo aquí, puede ser un equipo, puede ser una línea, puede ser una barra, y medimos la corriente en la entrada y medimos la corriente en la salida, ¿cierto? Obviamente se hace una resta de corriente, de tal manera que si da cercano a cero, no tiene por qué operar la protección. Este es más o menos el mismo diagrama. Acá tenemos lo que son los relés, ¿cierto? El relé de diferencial, ¿cierto? Con sus bobinados. Pero acá es cómo se protege un transformador. Este tiene conexión DY1. Eso quiere decir tiene una diferencia de 30 ángulos entre el primario y el secundario. Si se fijan en el primario, tenemos 4,38 amperes. En el secundario también tenemos 4,38. Pero fíjense en la relación de vuelta de los transformadores de corriente. Fíjense que este es de 250 E a 5. Y este es de 50 E a 5. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque aquí la transformación es de 13,2 kilovolt a 66 kilovolts. Y en la medida que sube el voltaje, en los transformadores disminuye la corriente. Y es por eso que en el primario aquí tenemos de 50 E a 5. Acá tenemos la protección de una barra, de una línea, de una barra. Entrada, salida. Acá en la protección de una barra se puede ver un poquitito mejor acá en este diagrama. Este diagrama funciona básicamente por la ley de Kirchhoff de las corrientes. Recordémonos que la ley de Kirchhoff de las corrientes dice que la suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de un nudo. Por lo tanto, este nudo, que es una barra, en este caso hay que ver qué corrientes entran y qué corrientes salen. Y si se mantiene equilibrado, lo que entra con lo que sale, obviamente la suma va a andar cercana a cero, o va a ser cero. Por lo tanto, no debiese operar la protección. La protección diferencial, en este caso, protegiendo una barra de subestación, que, repito, funciona bajo el concepto de las leyes de Kirchhoff de las corrientes. Relés direccionales, o sea, direccionales que están midiendo o verificando que la corriente o la potencia estén en un sentido, en una sola dirección. Cuando dicha corriente o dicha potencia se invierte, es que tienen que operar estas protecciones. Acordémonos que estas funcionan con un relé polarizado, que funcionan con corriente continua. Dice el relé de sobrecorriente direccional consiste normalmente
en una unidad de sobrecorriente y una unidad direccional. Dice las que se combinan para operar conjuntamente para una determinada magnitud y o ángulo de fase predeterminado, dice. En la unidad direccional se compara el ángulo de fase de la corriente de una fase en una bobina, dice, con la fase de un voltaje o corriente de otra bobina de la unidad. Dice la corriente o voltaje de referencia se denomina polarización. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que tenemos el polo sur, tenemos el polo norte. Vamos a polarizar acá, esta sería la bobina de polarización y esta sería la bobina de operación, ¿cierto? Y con esto se va a ejercer el movimiento. Este sería el contacto móvil, este sería el contacto fijo. Este es un resorte, ¿cierto?, que también se le podría llamar el elemento antagónico, ¿no? Y una vez que se polariza, obviamente, dependiendo del sentido de la corriente o de la potencia, va a efectuar la operación de las protecciones. Acá, en este caso, teníamos el de corriente. Acá tenemos el de potencia, que funciona básicamente en forma wattmétrica, como un wattmetro, monofásico o trifásico. Dice disco de inducción con contacto. Dice, y operan a un valor de potencia predeterminado. Dice, se utiliza para determinar exceso de flujo de potencia entre elementos de un sistema de una determinada dirección. Y acá me gustaría poner como ejemplo lo que es el generador o alternador, ¿cierto? Que cuando un equipo está generando, obviamente los flujos de potencia deben ser hacia afuera. No pueden ser hacia adentro. ¿Por qué? Porque vendría a comportarse como un motor en vez de un alternador. Y ahí es donde se ocupan estas protecciones direccionales de potencia. También tenemos las relés de distancia. Relés de distancia que se ocupan mucho para proteger lo que son las líneas de transmisión, debido a que las líneas de transmisión tienen parámetros muy definidos de lo que son las impedancias y las admitancias. Si tenemos una línea, ¿cierto?, de transmisión que tiene 300 kilómetros, vamos a tener bastante claro cuánto es el valor de la impedancia de esos 300 kilómetros. Si una línea se corta o hay una falla, obviamente el valor de la impedancia va a variar. Y al variar, ¿cierto?, con una velocidad bastante rápida, va a ser detectada por los equipos que tenemos en base a voltajes y corriente, ¿no? Y de ahí vamos a determinar la impedancia, que en este caso sería de falla. Tenemos también los relés de hilo piloto. Dice, es en sí un relé de protección del tipo diferencial que se ocupa para líneas de transmisión relativamente cortas. Eso quiere decir que una línea de transmisión, por ejemplo, solamente un ejemplo de 50 kilómetros, verificamos la corriente de entrada a la línea y verificamos la corriente de salida a la línea. Por lo tanto, vamos a tener un piloto, un hilo piloto, que es el que va a estar transmitiendo la señal, para que podamos determinar, ¿cierto?, la diferencial entre la corriente que entra y sale de la línea. Más o menos para tener un poquitito de claridad. Y en este caso, como dice acá, los transformadores de corriente están bastante alejados entre ellos. Y es por eso tienen que ser bastante bien regulados por el tema del Barden, para que las lecturas sean lo más correctas posible. Dice, en estos relés se comparan las corrientes entrantes y salientes de la línea de transmisión, y cuando la diferencia es apreciable, la protección envía orden de apertura a los dos interruptores extremos de la línea. Eso quiere decir, va a dar una orden de apertura al interruptor del inicio de la línea y va a dar una orden de apertura al interruptor del final de la línea. Así es como opera esta protección. Una protección de líneas de transmisión, básicamente. Ya, espero que haya sido clara la explicación, chiquillos. Ustedes saben que todas las guías yo las acompaño con un set de preguntas. Ahora aquí ya empezamos a construir lo que es la materia para la próxima prueba, ¿cierto? La prueba número 2. Así que los animo, ¿cierto?, a estar siempre